Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre diabetes mellitus tipo 1 y 2. Bueno, como concepto de epidemiología, la diabetes mellitus se va a describir en un grupo de enfermedades metabólicas que se van a caracterizar por una hiperglucemia crónica, ¿no? Bueno, en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, esta va a ser autoinmune, se va a deber a las destrucciones de las células beta. En cuanto a las células del islote de Langerhans, y va a haber una deficiencia absoluta de insulina en este caso, ¿no? Y va a ser va a abarcar en un 5 a 10% del total de diabetes mellitus y es típico sobre todo en la edad infantil, ¿no? Y como debut se presenta algunas veces con cetoacidosis diabética. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, bueno, esto va a ser con un factor hereditario importante, pero también va a haber predisposiciones, ¿no? Como la obesidad y el sedentarismo o un síndrome metabólico también. En este caso va a haber resistencia a la insulina y un aumento o disminución de la secreción de insulina por disfunción de las células beta pancreáticas y la deficiencia va a ser relativa de insulina, ¿no? Y en cuanto a la prevalencia es de 10,5% en los Estados Unidos y en general abarca un 90% de de toda la diabetes, ¿no? En general. Y bueno, se va a presentar sobre todo en mayores de 40 años y va a predominar en el sexo masculino. En cuanto a la clasificación, vamos a tener, de acuerdo a la etiología de la diabetes, tenemos a la diabetes tipo 1, A en cuanto a la inmunomediado y B el idiopático, ¿no? En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener tipos específicos. En cuanto a la, van a ser defectos genéticos de de la función de las células beta, el MODI, y el B de defectos genéticos en la acción de la insulina en este caso. Y también tenemos en cuanto a las enfermedades del páncreas exocrino, ¿no? Como también las endocrinopatías, ya sea por una acromegalia, un síndrome de Cushing, un glucanoma, un feocromocitoma también, o un hipertiroidismo también. Bueno, en uno de otros tipos también va a ser los inducidos por drogas o productos químicos como el ácido nicotínico, los glucocorticoides que van a ser muy frecuentes, la hormona tiroidea, los agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas o los antipsicóticos atípicos, como también puede haber otros tipos específicos debido a las infecciones, ¿no? Y bueno, en cuanto a la clasificación también se abarca en cuanto la diabetes mellitus-gestacional. En cuanto a los factores de riesgos, va a predominar mucho los familiares, los antecedentes familiares, ¿no? La raza también va a ser muy importante y la etnicidad, ¿no? Sobre todo en cuanto a la etnia, al factor alimenticio que tenga, ¿no? Y eso va a ser un factor de alto riesgo también. Y va a ir de la mano con el sedentarismo, la historia de enfermedad cardiovascular o un síndrome de ovario poliquístico también, ¿no? Ya que en este caso va a haber un hiperinsulinismo, como también las condiciones asociadas a la resistencia de insulina, ¿no? Ya sea una obesidad severa o una dieta alta en calorías, la hipertensión arterial también, las dislipidemias o los antecedentes de diabetes gestacional. Y bueno, también es importante mencionar al síndrome metabólico, ¿no? Ya que va a haber un hiperinsulinismo y más una resistencia a la insulina también en este caso. Bueno, esta hiperglicemia, al comienzo vamos a encontrar una gluconeogénesis incrementada, ¿no? Eh, Después de 5 a 10 años, sobre todo en hiperglicemia como que crónica, ¿no? Luego se puede observar también menor captación de periférica de glucosa, ¿no? Luego ya se puede observar menos secreción de insulina, por consiguiente va a haber mayor secreción de glucagón y por consiguiente se va a observar también una disminución del efecto de las incretinas
y va a haber mayor lipólisis y mayor reabsorción de glucosa, ¿no? Y esto va a ser importante sobre todo para los fármacos que se van a administrar, ¿no? Sobre todo en la gluconeogénesis incrementada, como las biguanidas van a ayudar mucho, ¿no? Como la metformina, o en cuanto a la menor captación de la periferia de glucosa, las glitazonas, ¿no? Como la pioglitazona, y también puede servir la metformina en este caso. La clínica, bueno, en cuanto a la clínica, el paciente va a venir con polidipsia, con poliuria, con pérdida de peso, con polifagia, ¿no? Las 4P. Y también puede haber un nublamiento visual, la candidiasis puede ser a repetición también, ¿no? O la balanitis candidiásica, como también puede haber las parestesias en los miembros inferiores. Y bueno, por el diagnóstico, eh, vamos a obtener un algoritmo acá. Eh, los pacientes que tengan obesidad o más un factor o varios factores de riesgo, se le va a tomar una prueba, ¿no? Que es la hemoglobina glicosilada A1C. Y bueno, va a depender de esto también en cuanto a los valores, ¿no? En cambio, o si es mayor de 45 años, también se le puede tomar, ¿no? Una hemoglobina glicosilada o una glicemia en ayunas, ¿no? Em, bueno, entonces todo va a depender de los valores, ¿no? Sobre todo se le va a tomar una hemoglobina glicosilada a 1C. Si este sale mayor de 0,5%, ya se va a repetir este test para confirmar el diagnóstico y ya tendríamos una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En cambio, si el rango de 5,7 a 6,4, em, el paciente estaría en prediabetes, ¿no? Y si es menor de 5,7%, ya bueno, él va a tener los rangos en valor normal, ¿no? El paciente va a estar sano. Y bueno, si se le toma una glicemia en ayunas, este va a depender del valor también. Si es mayor de 126 miligramos por decilitro, se le va a tener que repetir el test para confirmar el diagnóstico. Y bueno, si este sigue mayor de 126 miligramos por decilitro, se le va a catalogar como diabetes mellitus tipo 2. En cambio, los valores entre 100 y 125 hablaríamos de una prediabetes, ¿no? Y menor de 100 va a ser un paciente sano. Y para ello se le va, después de 2 horas, si los valores salen incrementados, se le puede tomar un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? O oral. Entonces se le va a administrar 75 gramos de glucosa y dependiendo de los valores, a las 2 horas siguientes, si es mayor de 200, también se va a catalogar como diabetes mellitus tipo 2. Y si va entre 140 y 199, hablamos de una prediabetes, ¿no? O si es menos de 140, el paciente está sano. Em, pero también se le puede tomar una glucemia en cualquier hora del día, ¿no? Y esto, si resulta mayor de 200 miligramos por decilitro, se le puede catalogar como diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Pero para eso también se tiene que repetir un test para confirmar el diagnóstico también. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a basar en un tratamiento con cambios de estilo de vida, no sé, ya sea la dieta y ejercicio y disminuir el peso también, ¿no? Y los fármacos también. El fármaco de elección acá van a ser las biguanidas, como la metformina. Bueno, esta va a tener una opción. Disminuyendo la producción hepática de la glucosa, ¿no? Va a disminuir la gluconeogénesis hepática, también va a disminuir la absorción intestinal de la glucosa y va a aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿no? Y en cuanto a los RAM, puede causar dispepsia o acidosis láctica o déficit de la vitamina B12, ¿no? También por eso va a ser importante que a los pacientes se le agregue con la metformina un suplemento de vitamina B12.
Mencionar también que esto va a disminuir el riesgo cardiovascular a diferencia de las sulfonilureas como la glibenclamida, que no va a ayudar en cuanto al riesgo cardiovascular, a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Y bueno, se puede combinar estos dos fármacos y en cuanto a las sulfonilurias, estos van a incrementar la secreción de insulina por bloqueo de los canales de potasio, va a disminuir también la producción hepática de glucosa y va a aumentar la sensibilidad a la insulina. Bueno, esto es uno de los fármacos que puede causar una hipoglucemia moderada, ¿no? Y como también el incremento de peso. Mencionar también de que en cuanto a estos fármacos, sobre todo la metformina, no se le puede brindar a los pacientes alcohólicos o los pacientes que sufran de insuficiencia hepática o que tengan una depuración de creatinina menor de 30. Bueno, en cuanto a la insulina, estos van a tener algunas indicaciones. A la insulina, bueno, en cuanto a los usos que se puede brindar en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2, cuando no se controle, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada 1C esté mayor de 10 o un debut de cetocidosis diabética. También se le puede indicar a los pacientes con enfermedad renal crónica, catabólico, la hiperglicemia sintomática o una diabetes secundaria pancreática también, o una hipercalemia aguda, o en la diabetes gestacional también que se utiliza la insulina, ¿no? Los regímenes van a ser una vez al día o 2 veces al día prandial, ¿no? Em, y bueno, también a los pacientes que estén en hospitalización de diabético por enfermedades agudas y cirugías. Y bueno, en cuanto a los tipos de insulina, vamos a tener las insulinas ultra rápidas, la Lispro, la Aspart o la Glulicina. Este va a tener un inicio de opción entre 15 a 30 minutos y el pico se va a dar entre la hora a las 3 horas, ¿no? Y va a durar de 4 a 6 horas. La regular, la recristalina, va a tener un inicio de opción a los 30 minutos y su pico se va a dar entre la hora y media o 3 horas y media. Y va a tener una duración de 8 horas. Y la intermedia, la NPH, que se va a usar sobre todo en el tratamiento, ¿no? Ya que su duración va a ser de 12 horas. Este va a tener un inicio a las 2 horas y su pico a las 4 a 6 horas, ¿no? Bueno, en cuanto a la acción prolongada, em, vamos a tener a a la glargina, a la determine de Gludet, que al inicio se va a dar a las 2 horas y el pico en cuanto a la glargina no va a tener un pico en sí y eh, la otra insulina va a tener un pico de 3 a las 9 horas y va a tener una duración de 24 horas. En cuanto a las metas de control cardiometabólicas, vamos a tener eh, como objetivo que la glucemia en ayunas esté en 80 a 130 miligramos por decilitro, ¿no? Y una glucemia postprandial menos de 180 miligramos por decilitro. En cuanto a la hemoglobina glicosilada A1C, en general se debe mantener en menor de 7%, pero cuando el paciente debuta o no hay una enfermedad cardiovascular, debería estar en 6,5, ¿no? Como máximo. Y si hay comorbilidades o es adulto mayor, podría tener una tolerancia hasta el 8%, ¿no? Y bueno, en cuanto al colesterol total,
este debe estar en menos de 200 miligramos por decilitro. Eh, el HDL en los varones eh, debe estar mayor de 50 miligramos por decilitro y en las mujeres mayor de 40 miligramos por decilitro, ¿no? En cuanto a los triglicéridos, bueno, estos tienen que estar menor de 150 miligramos por decilitro. Y en cuanto al colesterol LDL, debe estar eh, menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Esto va a ser sobre todo el más importante controlarlo, em, ya que vamos a tener esto como prevención primaria, ¿no? Y como prevención secundaria ya debería estar menos de 70. En cuanto al IMC, bueno, como objetivo tenemos que el paciente tenga un IMC de 18,5 a 24,9 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y su presión arterial en menos de 140 a 80 miligramos por em, mililitros de mercurio y 130 sobre 80 en enfermedad renal crónica. También se le va a recomendar al paciente que haga 150 miligramos minutos semanales de ejercicio moderado y que el paciente no fume y que se limite también al alcohol, ¿no? Bueno, en cuanto a las complicaciones que se pueda presentar, las complicaciones agudas tenemos a la cetocidosis diabética, al estado hiperosmolar hiperglucémico y a la hipoglucemia, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a la cetocidosis diabética, este va a ser importante ya que vamos a ver algunos valores importantes, sobre todo la glucosa plasmática, que este debe estar mayor de 250 y menor de 600, ¿no? Para hablar de una cetoacidosis diabética. En cuanto al pH, también este tiene que estar menos de 7,30 y entre 7,25 a 7,30, ¿no? El bicarbonato, bueno, esto va a estar como límite hasta 18 milicovalentes por litro y las cetonas en orina pueden estar positivas también en estos casos, ¿no? Porque hablamos de una cetocidosis diabética. El paciente va a estar alerta, o incluso si esta cetocidosis diabética es severa, en estupor o coma, ¿no? Y la clínica típica va a ser el aliento em, a manzana o náuseas, vómitos, dolor abdominal. También se le puede agregar un trastorno del sensorio si es severo. Y bueno, en cuanto a la osmolaridad, esta va a ser variable, ¿no? Puede que esté incrementada como que no también. En cuanto al estado hiperosmolar hiperglucémico, bueno, esto se va a caracterizar ya que va a haber una glucosa plasmática mayor de 600 miligramos por decilitro. Su pH también va a estar incrementado más de 7,3 y el bicarbonato sérico también va a estar incrementado a mayor de 18 mil equivalentes por litro, ¿no? Las cetonas pueden también variado, puede estar presente o no, así que no va a ser un indicador específico para este caso. Y la osmolaridad sí va a estar incrementada de mayor de 320. El paciente posee un estupor, en coma y la clínica típica va a ser neurológico, ¿no? Este va a ser sobre todo el más grave, comparado a la cetosis diabética. Bueno, en cuanto a las complicaciones crónicas, vamos a tener a las complicaciones microvasculares y las macrovasculares. En cuanto a las microvasculares, tenemos a la retinopatía, que puede ser no proliferativa, proliferativa, ahí puede haber edema macular, ¿no? La nefropatía también. em, Van a ver, puede presentarse con preclínica o con clínica, ¿no? O con una clínica específica. La neuropatía también. Esta polineuropatía va a ser simétrica, distal, ¿no? Y autonómica, ¿no? El paciente puede estar con parestesias, con calambres nocturnos, ¿no? Y en cuanto a las macrovasculares, la enfermedad isquémica cerebrovascular, tenemos a la enfermedad coronaria cardiovascular también y a la enfermedad arterial periférica.
Y también tenemos importante mencionar las infecciones mortales en los diabéticos, ¿no? Como la otitis externa maligna, que puede llegar incluso a la base del cráneo, ¿no? Y sobre todo se presenta por la Pseudomonas aeruginosa. La mucormicosis rinocerebral también, ¿no? Que va a estar asociado a la cetocidasis diabética y va a ser muy mortal, ¿no? Ya va de un 80 a un 90% de mortalidad. La pielonefritis enfisematosa también, ¿no? Sobre todo por la E. coli o la Klebsiella. La colecistitis enfisematosa también, o las infecciones necrotizantes de partes blandas, ¿no? Como la fasciitis necrotizante. Em, y bueno, eso sería todo. En cuanto a las referencias, el principio de medicina interna, el Harrison, y medicina interna, el Farreras, ¿no? Y también tenemos un artículo de la actualización breve en diabetes para médicos de atención primaria, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.